Bienvenidos mis hermanos a Palabra de Vida. Damos gloria a nuestro Dios que nos permite estudiar la palabra, la escritura. Estamos estudiando acerca de la plenitud de Dios. Le hago una pregunta. ¿Cree usted que podemos alcanzar la plenitud de Dios en nuestras vidas? Bueno, usted dirá tal vez sí o no. Pero ese es el propósito de Dios al mandar a su Hijo a la cruz del Calvario y ser conforme a la imagen del Hijo de Dios. Eso es su propósito. O sea, es transformarnos a algo grande, maravilloso, que creemos a veces que no podemos. Hay un versículo de la Biblia que dice, es que la carne es débil. Escuché. Se hace débil porque nuestra vida de relación con Dios no es fuerte. Dios siempre nos dará el poder, la gracia, la virtud para poder reflejar la gloria de Cristo. Este es un proceso, es una toma de decisiones en nuestra vida. Dejar de hacer lo que el mundo nos quiere obligar a hacer. Por favor, tiene que pensar un momentito que Dios te llamó para llegar a ser conforme a la imagen de Dios. Estamos estudiando el tema de la plenitud de Dios y el subtema de la madurez espiritual. Quiero seguir en el verso 18, pero haré una referencia al verso 17 en una parte. Así que le invito a que traiga su Biblia. Señor, dirígenos, instrúyenos, Señor, en tu favor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el verso 17 dice, por tanto, esto digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como los gentiles. Ahora bien, hagamos la pregunta. ¿Qué significa ser gentil? Bueno, usted puede pensar, es que no soy judío porque soy gentil. No. Veremos lo que dice la Escritura. ¿Qué significa ser gentil? En el Nuevo Testamento, escucha, la palabra gentil habla de alguien que no tiene una relación de pacto con Dios, que no tiene conexión ni relación con Él en ningún acuerdo. Entonces, un judío puede ser un gentil, fuera de pacto. Entonces, si tú estás en un pacto con Dios, escucha, es un asunto totalmente diferente. Un gentil en este contexto histórico es alguien que practica la idolatría. ¿Y cuál es la motivación de la idolatría? La idolatría es cuando te acercas a un ídolo y tienes un propósito de creencia o esperanza de alguna manera que ese ídolo, según como tú te acerques a él, conforme a la religión o conforme a la cultura, te dará algo que tú quieres. Escucha, eso es. Entonces, lo que nos está hablando la Escritura acá es que traigamos entendimiento. Los ídolos tienen cierto poder y de eso es que se trata aquí, de que yo obtenga lo que yo quiero. Pero no es así con Dios. Cuando tú te entregas a Dios, Él te dará lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Por eso dice, ya no andéis de la misma manera que los gentiles andan. Y esto es en la vanidad de su mente. Entonces, mis hermanos, qué interesante es ver lo que la Escritura nos habla y nos dice. Tú has sido llamado para llegar a ser conforme a la imagen del Hijo de Dios. Eso es tomar una decisión y ser firme. Que mi mente ya no esté en oscuridad, que mi mente tenga una claridad perfecta de Dios, conociendo sus pensamientos, conociendo su voluntad, sus principios. ¿Qué dice Efesios 4:18? Dice, entenebrecidos en su entendimiento. Esos son los gentiles, los que no tienen pacto con Dios. Excluidos de la vida de Dios
por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y por esa dureza de su corazón y toda esta incapacidad que hay en ellos, se entregan a la lujuria. Escucha, cuando tú hablas con una persona que no conoce de Dios y le comienzas a mencionar pasajes de la Biblia muy conocidos para ti, para ellos son totalmente desconocidos. Si a veces preguntan, ¿y eso lo dice la Biblia? Y eso me ha pasado a mí. Es simplemente porque no leen la Biblia. ¿Y saben qué es lo peor? Cuando le he preguntado a jóvenes que están dentro de la iglesia, desconocen lo que dice la Escritura. Entonces, ¿cómo estamos viviendo? ¿En madurez espiritual? Yo creo que tenemos muchas dudas tocante a eso. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo el verso 18? El verso 18 es lo que podríamos decir un versículo. Y Pablo recuerda que Pablo fue un hombre entrenado como rabino. Él escuchó las interpretaciones de los sabios de la antigüedad. Y una de las cosas que los sabios pensaban era lo siguiente. Escucha, ¿recuerdan el jardín del Edén? Bueno, creo que has pasado por ahí. Ahí estaba Satanás. Eso es lo que dice la Escritura. Él habló según los deseos de la mujer y ella fue engañada. El enemigo siempre te va a hablar conforme a tus deseos. Simplemente. En otro pasaje bíblico encontramos que su conciencia fue engañada, oscurecida. Cuando no hay luz, hay desorden. Si hay luz en tu mente, en tu corazón, en tu ser, hay orden. Conoces los principios. ¿Sí? Fíjate bien en lo siguiente. Hay una relación entre ser engañado y la oscuridad. Cuando miramos la creación, por ejemplo, mencionó Génesis capítulo 1. Verás que cuando Dios crió los cielos y la tierra, ¿qué aprendimos? Dice que todo estaba vacío, sin forma, desordenado. Escuchen, estaba en tinieblas. ¿Qué significa esa frase? Literalmente, que no había orden. Entonces, cuando el Señor mandó la luz, todas las cosas comenzaron a ponerse en orden. Es solo a través de la luz que el orden de Dios se manifiesta. Igual aquí, que con la luz de Dios, con su palabra, podemos estar en la luz y ver la verdad. Necesitamos ver la verdad. ¿Cuántos no están sentados allí en una silla en un templo? Pero no hay claridad en su mente y no entienden. El enemigo roba la palabra, roba la revelación de Dios. Y salen igual. Se les pregunta al final del servicio de qué fue la predicación. Y no saben dar un mensaje o una palabra en qué se basó el mensaje de ese día. Ahora bien, pero si vivimos como resultado de la caída, escucha, ¿qué sucede? Bueno, dice el verso 18 que sus mentes están oscurecidas y están alineados, es decir, separados de la vida de Dios. Separados de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque estaban alienados de Dios. Porque sus conciencias estaban oscurecidas, de modo que no podían ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Aquí lo dice, porque eran, y usa una palabra que traducimos como
agnósticos. Aprendamos la verdad sobre la definición adecuada de la palabra agnóstico. Muchas personas dicen, bueno, es solo alguien que no está seguro, alguien que no sabe, alguien que para quien el veredicto aún no está claro sobre si existe Dios o no. Bueno, este sí está metido en grave problema. Hay una terrible oscuridad. No hay luz en él. Pero bíblicamente, aunque lo traducimos como agnóstico, la palabra literalmente es una que significa conocer con el prefijo a, que significa en contra. Conocer con el prefijo a, que significa en contra. No es porque, escucha bien, no es porque no esté consciente. No es porque no esté consciente. No es que no esté seguro. Han tomado una decisión consciente de estar en contra de conocer a Dios. Y se ha tomado una decisión consciente. No queremos conocer a Dios. Rechazando este libro, no respondiendo a las cosas que Dios revela. Rechazando la palabra, de modo que no puedan ser posicionados donde puedan ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Cuando te ubicas en el punto, todas las cosas las vas a ver conforme a la perspectiva de Dios. Esa luz que ordena todo. Entonces, ¿qué pasa? Dice que están en contra de conocer. Y también dice que tienen endurecido su corazón. ¿Qué significa eso que tienen endurecido su corazón? Bueno, ya hemos hablado de esto. ¿Recuerdan cómo Dios una y otra vez se reveló al faraón? Y faraón incluso llegó a oponerse a Dios. A oponerse a Dios. Solo cuando venía un castigo, una disciplina, entraba en razón. Pero apenas el problema desaparecía, él volvía a ponerse en contra de Dios. Dios hablaba y venía un juicio sobre Egipto. Entonces, su corazón como que cedía. Pero bueno, ya estoy bien. Ya no vendrá algo más. Entonces, el corazón de Faraón se oponía a Dios. Cada vez que Faraón se apartaba de la verdad que le era revelada, ¿qué pasaba? Dios le endurecía su corazón. Hay palabra que ha sido revelada a tu vida y no has obedecido. Entonces Dios va a endurecer tu corazón. No era que Dios, como algunos malentienden, la soberanía de Dios, simplemente endureció su corazón porque Dios dijo, soy soberano y puedo hacerlo. No, había una razón. Esto no es lo que revela la Biblia. Fue el rechazo de Faraón lo que produjo que su corazón se endureciera. Espero que no te esté pasando a ti eso. Que cuando Dios te hable, entiendas y actúes en esa verdad, en esa revelación dada. Hay un principio, una ley. Cuando Dios manifiesta la verdad, cuando Dios obra en tu vida, y tú internamente lo sabes, pero lo rechazas, tu corazón se va a endurecer. Señor, ¿por qué hizo eso mi madre? ¿Por qué eso hizo mi padre? Mira lo que me hizo a mí, no se los perdono. Y viene una luz de la palabra y sin embargo no cede, su corazón se va a endurecer. Y no únicamente contra sus padres, sino contra Dios. Aún le reclaman a Dios por qué. Y
cuántos están con su corazón entenebrecido? Y no solo eso se pone peor, no solo se endurece, sino que como leemos aquí, que se vuelven insensibles y también son entregados a ser insensibles a las cosas de la verdad y ser entregados ellos mismos a la lujuria, los deseos de las obras impuras en la codicia. Se complica más y más. Entonces, esto es lo que pasa. Rechazamos a Dios, eso endurece nuestro corazón. Nos volvemos a lo insensible y por lo tanto, como no recibimos lo que queremos, comenzamos a desesperarnos y nos entregamos a cosas impuras, escucha, y lo que realmente se despierta es la codicia, querer cosas y más. Aquí está operando ya un espíritu. Ya se le permitió un espíritu comenzar a actuar. Pero cuando te vuelves obediente a la verdad de Dios y el Espíritu Santo te llena, no solo estoy hablando solo del Espíritu que mora en ti, cuando te conviertes en creyente, sino cuando experimentas su plenitud. Él está allí siempre. Él lo ha prometido. Él lo ha prometido que no te dejará ni te va a abandonar. Estará contigo. Pero cuando experimentas la plenitud del Espíritu Santo en tu vida, estarás contento. Por eso Pablo dice, he aprendido el secreto de estar contento en toda circunstancia. En toda circunstancia. No importa lo que pase. Cuando estás caminando con Dios, no vas a tener todos estos deseos por las cosas del mundo. Vas a conocer el contentamiento y vas a empezar estas cosas mundanas para un propósito de reino en lugar de intentar satisfacerte a ti mismo. Hay un propósito de reino para ti. ¿Qué dice el verso 22? Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Ve la descripción de lo que hace aquí la palabra. Esta es una palabra revelada. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, lo que hacíais antes, que de todo eso te despojéis. Quita el viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Y luego dice el texto, no habéis aprendido así al Mesías. Eso no viene de Dios. Si esto realmente describe a alguien que es llevado de lado a otro lado por todo viento de doctrina, que es arrastrado por toda corriente, y vemos que lo que le interesa no es, escucha bien, no es más que satisfacer sus deseos y los deseos de su carne. ¿Qué nos dice el verso 20? Ellos no han aprendido al Mesías. Ellos no han aprendido al Mesías. ¿Y qué nos dice el verso 21? Si realmente le habéis oído, y si realmente habéis sido enseñados en Él, porque dice aquí que Él es la verdad. La verdad reside en Él. Solo en el Mesías reside la verdad. Cuando tú estás en el Mesías, la verdad está en ti. Él es la luz. Y cuando estás en el Mesías, tu luz alumbra. ¿Y qué dice el verso 22?
Y esta verdad es muy importante. Esta verdad te guía. Este entendimiento de la verdad es como un patrón. Es una guía hacia el plan de Dios. ¿Cuál plan de Dios? Madurez. Eso es lo que nos está diciendo Efesios 4:22. ¿Cuál es el plan de Dios para ti? La madurez. Es la madurez. Es mucho más importante lo que llegamos a hacer que lo que poseemos. Entonces nos guía a toda verdad para que nos convirtamos en hijos de Dios. ¿Ven la instrucción que nos da Pablo por el Espíritu? Esto es maravilloso. Y esto no solo por nombre, porque hemos tomado una decisión, sino porque estamos viviendo, testificando que pertenecemos a Dios. Vamos al verso 22. Si este es el caso, dice, desechad. Desechad. Literalmente dice, alejad de vosotros todo lo relacionado con vuestra conducta anterior. Esto es importante, porque se supone que debemos convertirnos en nuevas criaturas. Y hacia allá se dirige. Ser una nueva criatura. Recuerden que habla de ser un hombre perfecto, no vivir como el hombre viejo. Mira de nuevo en el verso 22. Dice, alejad de vosotros la antigua conducta del viejo hombre, aquel que está corrompido según todos los deseos. ¿Te puedes examinar hacia ti mismo? Atrás, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está ocurriendo contigo ahora mismo? ¿Lo puedes ver? Cuando la luz viene de Dios, podemos ver todo aquello que nos está provocando mucho daño. El viejo hombre es codicioso, no perdona, vive en amargura, vive en pobreza espiritual. ¿Te puedes ver así? ¿O te ves como alguien que ha prosperado y que todo eso se quedó atrás? Escucha, todo lo que estamos hablando, todo este deseo está arraigado en aquello que no es la verdad. Usa la palabra bíblica para definir un engaño. ¿Por qué se menciona el engaño aquí? Porque si estoy caminando con Dios, si no estoy escuchando de Él, el resultado de eso es que voy a ser muy susceptible al engaño. Si no hay verdad en ti, tú serás engañado. Aquí hay una conexión entre mis deseos. Recuerden lo que dice el verso 22, al final dice, según los deseos de engaño. Según los deseos de engaño. Cuando eres alguien que no camina en la verdad y solo piensas basándote en la ilusión de tu mente racional de que no has sido regenerada, hazte la pregunta, ¿qué va a pasar? Es muy simple, vas a tener deseos y esos deseos van a ser una fuente para que seas manipulado y controlado por el enemigo. En lugar de caminar en la verdad, caminarás en el engaño y en la falsedad. Reflexiona. La palabra que estamos estudiando es una palabra que quiere llegar hasta lo profundo de tu ser. En el verso 23 dice, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Y esto es lo que quiere de nosotros.
Esta es la alternativa y solo hay una. Si no, y noten en esa misma palabra que habla de un contraste, de algo muy diferente, sino sean renovados en el espíritu de vuestra mente. Con esto lo que quiero concluir es lo siguiente. Nuestras mentes, debido al pecado, escucha, todos somos hijos de Adán. Y por tanto, cuando nacemos tenemos una mente que está en un estado caído. Es decir, una mente que solo sabe pensar racionalmente. Y cuando caminamos en nuestra mente racional, vamos a ser susceptibles de ser engañados. La pregunta es, ¿cuál es la solución? Solo una, que seamos renovados. Y todo esto tiene que ver con la novedad. Implica un cambio y la única fuente de ese cambio es, pregúntate quién, el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu de Dios operando en tu mente provoca todos esos cambios. Volvamos a Génesis. De la misma manera que vimos este vacío, esta falta de forma, esta ausencia del orden de Dios, esta oscuridad, escucha, todas estas cosas que Él está señalando en el pasaje para mostrar que éramos iguales al mundo. Era un caos y había oscuridad. Hasta que, ¿quién comenzó a moverse? Hasta que el Espíritu de Dios comenzó a moverse sobre las aguas, dice la palabra. Y cuando el Espíritu de Dios comenzó a moverse, ¿qué pasó? Se hizo luz. Entonces, cuando nuestras mentes son renovadas por el Espíritu, es como si la luz se encendiera en todo nuestro ser. Solo piensa en cómo actúas en medio de la oscuridad. No hay paso seguro. Eres inestable para hacer las cosas. No puedes tomar decisiones. No puedes ver. No sabes a dónde vas. Pero cuando la luz se enciende, todo se vuelve claro. Todo se vuelve claro. Dios es maravilloso. Este es el beneficio poderoso de la palabra y del Espíritu operando en tu vida. Dios quiere transformarte. Y que tu mente no esté en oscuridad, entenebrecida, sino que la luz de Dios venga a tu ser. Padre, gracias por esta palabra que tú nos das. Lo que tú revelaste al apóstol Pablo es algo tan profundo que el hombre no lo entiende. Pero aquel que viene a ti y que permite que tu espíritu penetre en su vida, su mente, su corazón, tu palabra, se volverá tan claro y tan hermoso, Señor, que transformará esa vida. Gracias por tu fidelidad y tu amor, Señor. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Síguenos por YouTube, Real Sacerdocio TV, y también por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Amén.